Bienvenido a un nuevo video del Grupo 1. En esta oportunidad abordaremos el tema Aprendizaje automático. Los puntos que se explicarán serán los siguientes. 1. Definición. 2. Tipos. 3. Metodologías de implementación. 4. Concepto, a priori. 5. Patrones de asociación. 6. Uso de Python con librerías scalar. ¿Qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos sin estar programadas explícitamente. Así, pueden realizar tareas como clasificar objetos, reconocer imágenes, traducir idiomas y escribir contenido creativo. ¿En qué campos se aplica? El aprendizaje automático se utiliza en una amplia gama de campos como la medicina, las finanzas, la robótica y la publicidad. ¿Qué desafíos incluye? Los desafíos que incluye son la recopilación de datos de alta calidad, la selección de modelos apropiados y la interpretación de los resultados. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es una técnica de aprendizaje automático que consiste en el desarrollo de una función a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, con el objetivo de generar un modelo que sea capaz de predecir resultados esperados a partir de nuevos datos de entrada. Para especificar, en el aprendizaje supervisado, el algoritmo se entrena a partir de un conjunto de datos etiquetados que constan tanto de atributos o características como también de valores objetivos asociados o etiquetas. De esta manera, el algoritmo es capaz de mapear el tránsito de las características a las etiquetas para que cuando el modelo sea aprobado con un nuevo conjunto de datos de entrada, pero esta vez no etiquetados, sea capaz de realizar las predicciones precisas correspondientes. ¿Cuáles son los tipos de tareas principales? Existen dos tipos principales de tareas en el aprendizaje supervisado que se distinguen de acuerdo al objetivo que persiguen. Así tenemos a las tareas de clasificación y las de regresión. Con respecto al primer caso, las tareas de clasificación se orientan a asignar una etiqueta o clase a un elemento y se aplican, por ejemplo, en la detección de spam. Para especificar, se analiza el contenido de ese correo y de esta manera se puede etiquetar como spam o no spam. Con respecto al segundo, la regresión, en este se persigue predecir un valor numérico continuo, no discreto. Y se aplica, por ejemplo, en la detección del precio de una casa en base a sus características fundamentales como el área, la ubicación, el número de cuartos del que dispone. ¿Cuáles son algunos ejemplos de algoritmos de este tipo de aprendizaje? Algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje supervisado son los siguientes: regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte, como también redes neuronales artificiales. La regresión lineal es uno de los algoritmos más simples y más empleados en el área del aprendizaje supervisado, que busca encontrar la relación entre un conjunto de datos de entrada y una variable objetivo o también denominada variable target. Además, existen dos subtipos principales: la regresión lineal simple, la cual busca orientar los datos a una recta, y la regresión lineal múltiple, la cual busca orientarlos pero esta vez a un hiperplano. Así, es posible aplicar este tipo de algoritmo en la predicción de ventas, en el control de calidad o en el análisis de tendencias. La regresión logística es otro de los algoritmos de aprendizaje supervisado que se orienta a problemas de clasificación. Para especificar, permite modelar la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase en específico, por lo que la salida se presenta en forma de probabilidad o porcentaje y considera un umbral al momento de tomar la decisión de clasificación. De esta manera puede ser aplicado en lo que son los problemas de detección de fraudes o en diagnóstico médico o también en la detección de correo spam. Los árboles de decisión son una estructura jerárquica que divide los datos en función de reglas simples. Así, cada nodo representa una pregunta sobre una característica y las ramas que se dirigen a los árboles u hojas contienen valores numéricos o etiquetas de clase asociadas. De esta manera puede ser aplicado en el diagnóstico médico, en la toma de decisiones empresariales, como también en la clasificación de clientes.
Las máquinas de vectores de soporte son un tipo de algoritmo orientado a encontrar un hiperplano que permita maximizar el margen entre las clases, para de esta manera poder aplicarlo en problemas de alta dimensionalidad incluso cuando los datos se encuentran linealmente no separables. Así, se aplica en la clasificación de imágenes, en la detección de objetos, como también en el diagnóstico médico. Las redes neuronales artificiales se constituyen como un algoritmo que simula la estructura y funcionalidad del cerebro humano, de tal manera que se compone de un conjunto de capas de nodos asociados entre sí que vendrían a simular lo que son las neuronas. Este algoritmo es muy potente en el procesamiento de imágenes y de lenguaje natural, por lo que se emplea en la generación de chatbots, en el reconocimiento de imágenes, como también en la traducción automática. ¿Cómo es la estructura de un árbol de decisión? En la estructura tenemos que el árbol de decisión consta de nodos y ramas. Cada nodo representa una pregunta o una prueba sobre la característica particular del conjunto de datos. Los nodos internos se dividen en base a alguna característica, mientras que las hojas del árbol representan las clases de salida o etiqueta. La división de nodos se realiza de tal manera que se maximiza la homogeneidad o la pureza de las clases de cada ramo de árbol. ¿Qué implica el proceso de construcción de un árbol de decisión? Esta decisión implica seleccionar la característica que mejor divide los datos en función a algún criterio de impureza o entropía. La impureza se refiere a la mezcla de clases de nodo y el objetivo es reducir la impureza en cada división del árbol. En el algoritmo del árbol de decisión más común son el algoritmo ID3, SEC4.5, el CART y Gini-Impurity. ¿Cuál sería un ejemplo de clasificación con árboles de decisión? Bueno, supongamos que deseamos construir un árbol de decisión para clasificar correos electrónicos como spam o no spam. Podríamos comenzar con un conjunto de datos que contienen ejemplos de correos electrónicos etiquetados como spam o no spam y la característica como palabra clave, longitud del correo electrónico, frecuencias, mayúsculas, etc. El proceso de construcción del árbol implicaría elegir características que mejor dividen los correos electrónicos en función de la impureza, como ganancia de información o el índice Gini. ¿Cuáles son las ventajas de los árboles de decisión? La interpretabilidad, el manejo de las características de datos y no requiere la normalización. En cuanto a la interpretabilidad, los árboles de decisión son fáciles de interpretar y explicar, ya que no se pueden visualizar y seguir de manera intuitiva. En el manejo de características categóricas y numéricas, los árboles de decisión pueden manejar tanto características categóricas como numéricas, lo que los hace versátiles. Ahora, no requieren normalización. A diferencia de algunos u otros algoritmos, con los árboles de decisión, estas no requieren características de ser normalizadas. ¿Cuáles son las desventajas de los árboles de decisión? Tenemos la tendencia al sobreajuste. Los árboles de decisión pueden ser propensos al sobreajuste, lo que significa que pueden adaptarse demasiado a los datos que los está entrenando y no generar bien los nuevos datos. Ahora, la inestabilidad. Pequeñas variaciones en los datos de entrenamiento pueden resultar en el árbol de decisión bastante diferente, los que los hace inestables. Limitación en la representación de relaciones complejas. Los árboles de decisión pueden no ser ideales para capturar relaciones muy complejas en los datos. ¿Cómo se puede regularizar y mejorar los árboles de decisión? Para abordar el problema del sobreajuste y mejorar el rendimiento de los árboles de decisión, se pueden utilizar estrategias como la poda, el pruning, que implica la eliminación de nodos innecesarios y la eliminación de la profundidad de este árbol. ¿Cómo es la estructura de una red neuronal? Neuronas. Las redes neuronales constan de nodos llamados neuronas o unidades. Cada neurona realiza operaciones matemáticas en sus entradas y produce una salida. Capas. Las neuronas se organizan en capas. Las redes neuronales suelen tener una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Las capas ocultas realizan el procesamiento intermedio y ayudan a extraer características de los datos. ¿Qué son las conexiones ponderadas? Cada conexión entre las neuronas tiene un peso asociado que se ajusta durante el entrenamiento. Estos pesos determinan la influencia de una neurona en otra. El proceso de aprendizaje implica encontrar los valores de peso óptimos para que la red pueda realizar tareas específicas como clasificación o regresión. ¿Qué es feed-forward y retropropagación? En la fase de feed-forward, los datos se propagan a través de la red desde la capa de entrada hasta la capa de salida.
Luego, en la fase de retropropagación, se calculan gradientes y se ajustan los pesos para minimizar una función de costo. Esto se hace utilizando algoritmos de optimización como el descenso del gradiente estocástico, CGD, o el algoritmo de Adam. ¿Cómo se relaciona con el aprendizaje profundo? Las redes neuronales profundas constan de muchas capas ocultas. Estas redes son capaces de aprender representaciones jerárquicas de datos, lo que las hace extremadamente efectivas en tareas de visión por computadora y procesamiento natural. ¿Cuáles son ejemplos de aplicaciones de redes neuronales? Visión por computadora. Las redes neuronales convolucionales, CNN, se utilizan para tareas como la clasificación de imágenes, detección de objetos y segmentación de imágenes. Procesamiento del lenguaje natural, NLP, las redes neuronales recurrentes, RNN, y las redes neuronales transformadoras, BERT, GPT, se aplican a tareas de procesamiento del lenguaje natural, como traducción automática, resumen de texto y chatbots. Reconocimiento de voz. Las redes neuronales se utilizan en sistemas de reconocimiento de voz, como asistentes virtuales y sistemas de transcripción automática. ¿Qué desafíos y consideraciones implican las redes neuronales? Las redes neuronales profundas requieren grandes cantidades de datos etiquetados para el entrenamiento. El entrenamiento de redes neuronales profundas puede ser computacionalmente costoso y requerir hardware especializado, como unidades de procesamiento gráfico, GPU. La elección de la arquitectura de la red, la función de costo, los hiperparámetros, es crítica para el rendimiento. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de las redes neuronales? Para la clasificación, una red neuronal podría ser entrenada para distinguir entre imágenes de gatos y perros. Las capas iniciales de la red pueden detectar bordes y características simples, mientras que las capas más profundas pueden combinar esas características para identificar características más complejas, como la forma de las orejas de un gato o la textura de un pelaje de un perro. ¿Cuáles son los aspectos clave de la máquina de soporte vectorial? Primeramente está el hiperplano de separación óptimo, en donde el núcleo del SVM es encontrar el hiperplano de separación óptimo que maximice el margen entre las clases. Este hiperplano se llama el margen máximo y es la base del enfoque del SVM. Otro aspecto son los vectores de soporte, que son los puntos de datos más cercanos al hiperplano de separación y son esenciales para el SVM. Estos puntos de datos son críticos para determinar la ubicación del hiperplano y en última instancia la calidad del clasificador. El siguiente aspecto son las funciones de base y espacios de características. Por ejemplo, en ocasiones los datos no son linealmente separables en su espacio original, por lo que el SVM utiliza funciones de base para transformar los datos a un espacio de características de mayor dimensión, donde la separación lineal es posible. Esto se conoce como el kernel trick. El siguiente aspecto es la clasificación multiclase. Como se sabe, el clasificador SVM es binario por naturaleza. Aunque esto sea así, se puede extender para manejar problemas de clasificación multiclase mediante enfoques como uno contra todos, donde se entrena un clasificador binario para cada clase y se selecciona la clase con la puntuación más alta. En caso de los parámetros de ajustes, el SVM tiene parámetros que deben ajustarse para obtener un buen rendimiento y algunos de los parámetros clave incluyen el costo, que controla la regularización y el tipo de kernel. Además, la elección adecuada de estos parámetros es importante y se realiza mediante la validación cruzada. ¿Cómo se pueden regularizar las máquinas de soporte vectorial? En caso de las regularizaciones, podemos decir que el SVM permite el control de la regularización a través del parámetro C, y si este valor C es alto, entonces hará que el clasificador intente clasificar todos los puntos de entrenamiento correctamente, lo que podría llevar a un sobreajuste, mientras que un valor bajo de C permitirá ciertas violaciones del margen, lo que podría llevar a un modelo más generalizado. ¿Cuáles son las ventajas de las máquinas de soporte vectorial? En caso de las ventajas del SVM, podemos decir que es eficaz en espacios de alta dimensión y puede manejar datos no linealmente separables mediante la aplicación de funciones de base.
También es resistente a valores atípicos debido a la influencia de los valores de soporte. Además, el SVM generalmente logra buenos resultados en problemas de clasificación, incluso en conjuntos de datos relativamente pequeños. ¿Cuáles son las limitaciones de las máquinas de soporte vectorial? En caso de las limitaciones del SVM, la principal limitación es su sensibilidad a la elección de parámetros, especialmente en conjunto de datos grandes. Además, el SVM puede ser lento en el entrenamiento y la predicción en comparación con algunos otros algoritmos, especialmente en conjuntos de datos masivos. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de las máquinas de soporte vectorial? Por ejemplo, si nos encontramos en un escenario de clasificación, el SVM podría utilizarse para separar imágenes de gatos y perros. El hiperplano encontrado por el SVM actúa como una frontera entre las dos clases, y las instancias de entrenamiento más cercanos al hiperplano son los vectores de soporte. ¿Qué caracteriza al aprendizaje no supervisado? En el aprendizaje no supervisado no se proporcionan etiquetas o valores objetivos en el conjunto de datos de entrenamiento. En su lugar, el algoritmo busca encontrar patrones o estructuras inherentes en los datos. El objetivo principal es explorar la estructura oculta o la relación entre las características sin tener una guía explícita. ¿Cuáles son los tipos de tareas principales? Existen dos tipos principales de tareas en el aprendizaje no supervisado. El primero es el agrupamiento o clustering. Su objetivo es dividir los datos en grupos o clústeres en función de la similitud entre ejemplos. El algoritmo busca agrupar ejemplos que sean más similares entre sí en el mismo clúster. Esto se utiliza en aplicaciones como segmentación de clientes o clasificación de documentos. El segundo tipo es la reducción de la dimensionalidad. Su objetivo es reducir la cantidad de características en los datos manteniendo la información relevante. Esto se utiliza para simplificar la representación de los datos y reducir la complejidad computacional. Principal Component Analysis, PCA, es un ejemplo común de esta técnica. ¿Cuáles son algunos ejemplos de algoritmos de este tipo de aprendizaje? Este algoritmo asigna cada punto de datos a uno de cada clúster, donde K es un valor predefinido. Los centroides de los clústeres se actualizan iterativamente para minimizar la distancia entre los puntos de datos y los centroides. Es eficiente y ampliamente utilizado. Es un algoritmo de agrupamiento que no requiere que se especifique el número de clústeres de antemano. Se basa en la densidad de puntos en el espacio de características y puede encontrar clústeres de forma arbitraria, identificando puntos ruido. Este enfoque crea un árbol jerárquico de clústeres que permite ver estructuras a diferentes niveles de granularidad. Puede ser aglomerativo, o sea, comenzando con puntos individuales y fusionando clústeres, o divisivo, dividiendo un único clúster en subclústeres. Evalúa la desviación local de un punto de datos con respecto a su vecino. Los puntos que tienen una desviación significativamente mayor se consideran anomalías. Este algoritmo se entrena para definir una región que contiene la mayoría de los puntos de datos normales y luego etiqueta los puntos que están fuera de esta región como anomalías. ¿Cuáles son algunos métodos que permiten reducir la dimensionalidad? Es una técnica que busca transformar los datos en un nuevo conjunto de dimensiones, que sean ortogonales y capturen la mayor variabilidad en los datos. Es útil para reducir la dimensionalidad manteniendo la información más importante. Se divide en factorización de matriz no negativa, NMF. Este método factoriza una matriz de datos en dos matrices, una de las cuales es no negativa. Se utiliza en aplicaciones como la descomposición de imágenes y la recomendación de contenidos. Factorización de matriz triangular, LDA. Es una técnica utilizada en la reducción de la dimensionalidad que busca factorizar la matriz de datos en dos matrices triangulares. ¿En qué consiste su metodología de implementación? La metodología de implementación en el aprendizaje automático es un proceso estructurado que abarca desde la recopilación de datos hasta la evaluación, ajuste y despliegue de modelos. Cada paso es crítico para el éxito de la aplicación de Machine Learning en diversos dominios y problemas. ¿Qué pasos constituyen esta metodología?
Recopilación de datos. Este es el primer paso y puede implicar la recopilación de datos desde diversas fuentes, como base de datos, archivos CSV, API, sensores, entre otros. Limpieza de datos. Los datos pueden contener valores atípicos, datos faltantes o ruidos que deben abortarse antes de su uso. Incluye el tratamiento de valores nulos, la eliminación de duplicados y la corrección de errores obvios. Los datos se dividen en conjuntos de entrenamiento y prueba. El conjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar el modelo, mientras que el conjunto de prueba se utiliza para evaluar su rendimiento. También puede haber un conjunto de validación que se utiliza para ajustar el hiperparámetro. La elección del algoritmo es fundamental y depende del tipo de problema que se esté abarcando, ya sea la clasificación, regresión, clustering, etc., así como las características de los datos. Algunos algoritmos comunes incluyen la regresión lineal, el random forest, SVM, redes neuronales, k-means, entre otros. En esta etapa se utiliza el conjunto de entrenamiento para ajustar el modelo a los datos. El objetivo es que el modelo aprenda patrones y relaciones entre los datos que le permitan hacer predicciones o tomar decisiones. Una vez que el modelo está entrenado, se evalúa su rendimiento en el conjunto de prueba o validación. Esto se hace mediante la comparación entre las predicciones del modelo con las etiquetas reales. Se utilizan diversas métricas de evaluación, como la precisión, F1 score, error cuadrático medio, área baja de la curva, entre otras. Los hiperparámetros son configuraciones ajustables del modelo que no se aprenden directamente del entrenamiento. Se ajustan para optimizar el rendimiento del modelo. Esto se hace a menudo mediante técnicas con búsqueda GRIP, búsquedas aleatorias o optimización bayesiana. Una vez se ha construido y evaluado un modelo satisfactorio, se puede usar para hacer predicciones en nuevos datos. Esto depende del caso de uso. El modelo ya se puede desplegar en una aplicación, servidor web o dispositivo embebido. El mantenimiento es una etapa continua en la que se monitorea el rendimiento del modelo en producción y se actualiza según sea necesario. Los datos cambian con el tiempo, por lo que es importante mantener los modelos actualizados. Es fundamental comprender cómo el modelo toma decisiones. En muchos casos se necesitarán técnicas de explicabilidad para poder comprender por qué el modelo hizo ciertas predicciones. Documentar y comunicar los resultados, hallazgos y decisiones es muy esencial. Esto facilita la colaboración entre equipos, asegura la transparencia y ayuda a garantizar que otros puedan comprender y usar los modelos. ¿A qué se refiere el término a priori? El término a priori se refiere a información o conocimiento previo que se tiene antes de realizar un análisis de datos o una tarea de aprendizaje automático. En el contexto del aprendizaje automático, el conocimiento a priori puede ser utilizado para mejorar la precisión de los modelos. ¿En qué casos se aplica? Selección de características. El conocimiento a priori puede ayudar a seleccionar las características más relevantes para la tarea de clasificación. Por ejemplo, si se sabe que ciertas características son más informativas o desempeñan un papel en la toma de decisiones, se pueden priorizar durante la selección de características. Esto puede simplificar el modelo y reducir la complejidad. Ingeniería de características. El conocimiento a priori puede guiar la creación de nuevas características a partir de las características existentes. Por ejemplo, si se sabe que la relación entre dos características es importante, se puede crear nuevas características que capturen esta relación, lo que puede mejorar la capacidad del modelo para separar las clases. Definición de umbrales o reglas de decisión. El conocimiento a priori puede ayudar a establecer umbrales o reglas de decisión que son específicos para un problema de clasificación. Por ejemplo, si se conoce que un valor de una característica en particular tiene un significado especial o crítico en un contexto determinado, se puede utilizar ese conocimiento para establecer un umbral de decisión. Ajuste de hiperparámetros. En el proceso de ajuste de hiperparámetros se pueden utilizar conocimientos a priori para definir rangos adecuados para los hiperparámetros del modelo. Esto puede ayudar a acelerar la búsqueda de hiperparámetros óptimos y a reducir el espacio de búsqueda. Pesado de clases. En problemas de clasificación desequilibrados, donde una clase tiene muchas más muestras que la otra, el conocimiento a priori puede utilizarse para asignar diferentes pesos a las clases.
Esto permite al modelo dar más importancia a la clase minoritaria, mejorando así la precisión de la clasificación. Selección de modelo. El conocimiento a priori también puede influir en la elección del tipo de modelo de clasificación a utilizar. Dependiendo de la naturaleza del problema y del conocimiento disponible, es posible que ciertos modelos sean más apropiados que otros. ¿Qué se debe considerar? Es importante destacar que el conocimiento a priori no siempre está disponible o es aplicable en todos los problemas de clasificación. Sin embargo, cuando se dispone de información adicional sobre el dominio del problema o las características de los datos, su uso puede ser beneficioso para mejorar la precisión y la eficiencia de los modelos de clasificación. ¿Qué son los patrones de asociación? Los patrones de asociación son una técnica de minería de datos en el campo del aprendizaje automático que se utiliza para descubrir relaciones o conexiones interesantes entre elementos de un conjunto de datos. Estos patrones revelan cuando ciertos elementos aparecen juntos en los datos, lo que puede ser valioso para una variedad de aplicaciones como recomendaciones de productos, análisis de mercado, descubrimiento de relaciones en base de datos transaccionales, entre otros. Los patrones de asociación son comunes en la vida cotidiana y se aplican en diversas áreas como ventas minoristas, análisis de cesta de compra, marketing y más. ¿Cuáles son los conceptos clave asociados? Algunos conceptos claves que debemos tener en cuenta son elementos y conjuntos de elementos. En el contexto de los patrones de asociación, los elementos se refieren a los ítems, productos o características que se encuentran en el conjunto de datos. Por ejemplo, en un conjunto de datos de compras de clientes, los elementos podrían ser productos específicos como manzanas, naranjas, leche, entre otros. Los conjuntos de elementos son combinaciones de estos elementos que se asocian y aparecen juntos en las transacciones. Por ejemplo, un conjunto de elementos podría ser manzanas y leche, si estos dos elementos se compran juntos con cierta frecuencia. Soporte. El soporte es una métrica que indica la frecuencia con la que el conjunto de elementos específico aparece en el conjunto de datos. Se calcula dividiendo el número de transacciones que contiene el conjunto de elementos por el número total de transacciones en el conjunto de datos. Un alto valor de soporte indica que el conjunto de elementos es común en el conjunto de datos. Confianza. La confianza es una métrica que mide la probabilidad de que si un conjunto de elementos A aparece en las transacciones, también aparece un conjunto de elementos B. La confianza se calcula dividiendo el soporte del conjunto de elementos A y B por el soporte de A. En otras palabras, mide cuán fuerte es la asociación entre A y B. Lift. El lift es una métrica que compara la confianza de una regla, la probabilidad de que B ocurra dado que A ha ocurrido, con la probabilidad de que B ocurra sin tener en cuenta A. Se calcula dividiendo la confianza de la regla por el soporte de B. Un lift mayor a 1 indica que la regla es más útil para hacer predicciones en una suposición aleatoria. Un lift igual a 1 indica que la regla no es más informativa que una suposición aleatoria. ¿Qué se debe considerar? La elección de los umbrales de soporte y confianza es crucial ya que afecta a la calidad y cantidad de los patrones de asociación descubiertos. Un umbral de soporte más alto conducirá a patrones más específicos pero menos frecuentes, mientras que un umbral de confianza más alto seleccionará reglas más fuertes pero potencialmente menos reglas. ¿Cuáles son los algoritmos de minería de patrones de asociación más conocidos? Este algoritmo es uno de los algoritmos más ampliamente utilizados en la minería de patrones de asociación. Fue propuesto en 1994 y se basa en el principio del a priori, que sugiere que si un conjunto de elementos es frecuente, entonces todos los subconjuntos también son frecuentes. Esto implica que si un conjunto de elementos no es frecuente, no tiene sentido considerar sus subconjuntos. El algoritmo FP Growth o Frequent Pattern Growth es una técnica eficiente de minería de patrones de asociación que se utiliza para descubrir conjuntos de elementos frecuentes en grandes conjuntos de datos, a diferencia del algoritmo a priori que genera candidatos de forma explícita. El FP Growth se basa en una estructura de datos especializada llamada árbol FP o Frequent Pattern Tree para representar y expresar patrones de asociación. ¿Cómo se puede emplear Python con las librerías sklearn? Para comenzar a utilizar scikit-learn, primero debes asegurarte de que esté instalado en tu entorno de Python. Puedes instalarlo utilizando pip, que es el gestor de paquetes de Python, de la siguiente manera: pip install scikit-learn.
Después de instalar scikit-learn, debes incorporarlo o importarlo en tu script o entorno de Python con from scikit-learn import. Puedes importar módulos específicos o clases de scikit-learn según tus necesidades, como scikit-learn Tree para árboles de decisión o scikit-learn Neuronal Network para redes neuronales. La preparación de datos es una parte crítica del proceso de aprendizaje automático. Scikit-learn proporciona una amplia gama de herramientas para cargar, preprocesar y dividir datos en conjuntos de entrenamientos y pruebas. Algunas clases y funciones útiles incluyen scikit-learn Datasets para cargar conjuntos de datos, scikit-learn Preprocessing para escalar y normalizar datos y scikit-learn Model Selection para dividir datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Scikit-learn ofrece una variedad de algoritmos de aprendizaje automático preimplementados, desde regresión lineal y árboles de decisión hasta máquinas de soporte vectorial y redes neuronales. Debes seleccionar el modelo que mejor se adapte a tu problema y tus datos. Por ejemplo, para la clasificación puedes usar scikit-learn Tree Decision Tree Classifier para árboles de decisión o scikit-learn SVC para máquinas de soporte vectorial. Una vez que hayas seleccionado un modelo, debes entrenarlo utilizando tus datos de entrenamiento. Esto se hace llamando al método fit en una instancia del modelo. Por ejemplo, model es igual a decision tree classifier, model fit de xtrain, ytrain. Para evaluar el rendimiento de tu modelo, scikit-learn proporciona una serie de métricas y funciones de evaluación como precisión, recall, F1 Score y más. Puedes utilizar métricas para medir qué tan bien se desempeña tu modelo en los datos de prueba con JPred es igual a Model Predict de Xtest, Accuracy es igual a Metrics Accuracy Scored de JTest, JPred. Scikit-learn facilita la optimización de hiperparámetros a través de técnicas como la búsqueda de cuadrícula, Grid Search CV y la validación cruzada. Puedes encontrar la combinación de hiperparámetros que produce el mejor rendimiento de tu modelo. Una vez que hayas entrenado y evaluado tu modelo, puedes utilizarlo para hacer predicciones en nuevos datos no etiquetados, con new data igual predictions igual a best model predicts de la new data. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de las librerías sklearn? Para que se pueda entender de una mejor manera lo que acabamos de explicar, pasaremos a realizar un ejemplo de aplicación. Importaremos las librerías necesarias, en este caso serán cargamos el conjunto de datos iris. Dividimos los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Creamos un modelo de árbol de decisión. Entrenamos nuestro modelo. Con esto nos va a aparecer un cuadro de diálogo. Realizamos las predicciones en el conjunto de prueba. Calculamos la precisión del modelo. Imprimimos la decisión del modelo de accuracy con un resultado de precisión del modelo de 1.0. Con un ejemplo de búsqueda de los mejores hiperparámetros haremos algo parecido y declararemos las librerías que van a ser que en este caso ajustaremos los hiperparámetros del árbol de decisión como la profundidad más. Pasaremos al modelo de árbol de decisión con Decision Tree. Creamos el objeto Grid Search CV. Realizamos la búsqueda de la cuadrícula en el conjunto de entrenamiento.
Para esto nos aparecerá un cuadro de diálogo con la información anterior. Luego obtenemos los mejores hiperámetros encontrados. Y en este caso nos tiene como resultado Criterion Gini MaxDev 4. Obtenemos el mejor modelo. Realizamos las predicciones con el mejor modelo. Calculamos la precisión del mejor modelo. Imprimimos la precisión del mejor modelo teniendo como resultado 1.0. Para ejemplo de predicción, importaremos las bibliotecas necesarias. Y suponemos que tenemos nuevas mediciones de una flor iris. En este caso, nuestro new data va a ser de 5.1, 3.5, 1.4 y 0.2. Cargamos el modelo que ha sido previamente entrenado. Nos aparecerá el mismo cuadro de diálogo que en las otras veces. Entrenamos el modelo con el conjunto de datos original. Luego realizamos la predicción. Mapeamos la clase predicha con una etiqueta legible. Imprimimos la predicción, que en este caso tenemos como resultado que la flor iris es de la clase setosa. Gracias por su atención.